Eh, en estas últimas semanas el Señor hizo algo muy, muy hermoso. Nos conectó a través de unos hermanos que están en Inglaterra y en Australia, respectivamente. Nos puso en contacto con Pierre, que él es peruano, es de aquí de Lima, pero vive en Polonia. Y el Señor está haciendo la obra así como la está haciendo en cada uno de nosotros, en cada familia y en cada vida. Está haciendo la obra maravillosa también en su vida, en su familia. Y ya Él está notando, está viendo las cosas que el Señor va haciendo y que estamos seguros y agradecidos de que va a seguir haciendo, de que hay una obra maravillosa, una tarea, una chambita que le espera dentro de la obra del reino a él y a su familia. Amén. Y a cada uno de ustedes. Y en verdad estamos muy maravillados. Pierre, por la diferencia de horario, está más o menos a las 4 de la mañana ya y está en la habitación con sus hijitos, así que seguramente no va a poder hablar mucho y si habla seguramente va a hablar bajito, así que no se sorprendan si estás hablando bajito, Pierre. Así que nada, bienvenidos todos. Y hoy tenemos, como hemos anunciado, tenemos por compartir y por conversar sobre agua. El Señor esta semana me ha venido, miren, ya ustedes me conocen, yo siempre les digo, yo soy un poco distraído. Pero esta semana yo quise ser aplicado. Dije, Dios, ya no me vas a agarrar, no me sorprendas otra vez, por favor. Dije, quiero saber qué le vamos a hablar a los hermanos este viernes. Y el Señor me venía repitiendo hace semanas ya Juan 4. Juan 4 habla de dos historias que tienen que ver mucho con lo que nosotros tenemos que hacer. Juan 4 habla de la mujer samaritana y habla del funcionario. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice Juan capítulo 4. Dijo, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Voy a parar aquí un ratito para poner algunos detalles. Unos detalles que a mí, cada vez que he leído este pasaje, que han sido ya varias veces, se me ha pasado y que escuchando una prédica de un hombre de Dios, he podido percatar. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Dice, salió de Judea, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, o sea, regresó a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Esta palabra, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, yo no lo había notado y seguramente ustedes, seguramente que sí, pero yo no, que en realidad esta necesidad de pasar por Samaria que tenía el Señor no era una necesidad geográfica, no era que estaba de paso, porque en realidad, y gracias a esta prédica que escuché de un pastor argentino, me enteré de que Samaria no está camino entre Judea y Galilea. Es decir, el Señor no estaba de casualidad en Samaria. Cada palabra que está en la Biblia y cada paso que caminó con sus sandalias el Señor aquí en la tierra, bueno, con sus sandalias y sin ellas, tenía un propósito específico. Nuestro Señor Jesús, tan maravilloso, no desperdició un segundo en la tierra para bendecirnos. Era necesario pasar por Samaria porque él sabía que había allí una mujer que necesitaba desesperadamente de él. Dijo pues,
Vino pues, dice, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, en otras versiones van a ver ustedes que dice era como el mediodía. La hora sexta, porque se entiende que la primera hora son las 6 de la mañana, entonces la hora sexta se entendería que es el mediodía, las 12 del día. Vamos a poner eso en detalle porque hay un propósito detrás de eso también. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A ver, Jesús llega más o menos a mediodía al pozo, los manda a los discípulos a comprar el almuerzo, seguramente a buscar un tambo por ahí. No hay tambo. No había un tambo cerca. Tambo es una tienda en Perú, para los que no conocen. También acaba de llegar Melissa. Bienvenida, Melissa, Dios te bendiga. Y Jesús los manda a todos. Ahora, ¿cuál es el propósito de mandar a 12 personas a comprar el almuerzo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Es que Dios, Papá y Cristo, Jesús, tenían todo milimétricamente calculado. Así al detalle. Planeado. ¿Por qué a las 12 del día? Generalmente, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o de vivir en el campo, o de estar en el campo, o de conocer a alguien que vive en el campo, la gente que va a sacar agua a un pozo, o que va a traer agua de algún lado del río, lo hace a primera hora, no lo hace a mediodía. Lo hace a primera hora para tener el abastecimiento de agua necesario para todo el día. El Señor sabía que esa mujer iba a ir a mediodía, porque a mediodía no va nadie a sacar agua al pozo. Y vamos a ver más adelante por qué. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. A ver, vamos a parar aquí. Les decía que el Señor había ido específicamente a mediodía a un pozo que se supone no va a encontrar a nadie, porque generalmente, como le digo, la costumbre es sacar el agua muy temprano. No, el miércoles es la revisión, vamos a revisar los puntos, pero el viernes y el corte de lunes. Se encuentra con esta mujer y a la mujer él le revela su pecado, no la acusa,
¿Se dan cuenta la forma que utiliza el Señor? Y es más, le dice, esto has dicho con verdad. No la acusa, no la señala, no la condena, sino que al contrario, le dice, has dicho la verdad. Ese es el espíritu del Señor cuando nos trae convicción de pecado. Y aquí vamos viendo cómo es ese proceso. Pero el Señor además planifica este encuentro para que sea un encuentro personal de esta mujer y él. Miren cuán maravilloso es el Señor. Cuán sorprendente puede ser que él ya tenía planificado encontrarse con su hija en ese pozo. Aleluya, aleluya. El Señor no está esperando una casualidad, no está deshojando margaritas en el cielo diciendo, uy, hoy día me encontraré o no me encontraré con mi hijo. No, Él dispone todo para que nosotros lleguemos a Él, para que nosotros lleguemos a Él en el momento en que Él ha planeado que lleguemos. Para que, es más, el Señor ya antes de todo esto, ya estaba trabajando en el corazón de esta mujer. No es que en ese momento la tocó con una varita mágica y la mujer abrió los ojos, ya no. El Señor ya estaba trabajando la disposición de corazón de esta mujer, ya estaba tocando la puerta, ya la estaba llamando. ¿Qué circunstancias habrán habido antes? La palabra no lo revela, pero yo estoy seguro que habrá muchos curiosos como yo que cuando nos encontremos frente al Señor, si tenemos oportunidad de encontrarnos con esta mujer maravillosa, y digo maravillosa por lo que ella hizo después, es cómo el Señor fue disponiendo, o sea, cómo es que ella fue en ese momento a traer agua y qué es lo que su corazón sentía. Porque lo que revela la palabra es que ella no estaba conforme con la vida que estaba llevando. Aunque estaba atada a una vida de pecado como hemos estado todos y como seguramente todavía tenemos cosas por desatarnos y por desechar, esta mujer todavía estaba atada a una vida de pecado, pero ya tenía una disposición de corazón de querer salir. Y eso no es porque ella quería o porque se dio cuenta o porque leyó un libro de automotivación, es porque el Espíritu Santo va moldeando, va obrando, el Señor va tocando, nos va buscando, nos va llamando. A veces somos tercos, a veces somos distraídos, a veces estamos mirando hacia otro lado y nos negamos, nos aferramos a nuestro pecado, a nuestra atadura, a lo que sea. Eso a lo que tú estás atado o has estado atado, el Señor te lo revela justamente para que seas libre. Y a esta mujer, el Señor le revela. Le dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, está viviendo con un hombre que no era su esposo. Pero el Señor no la condena, no la señala, sino le ofrece el agua de vida. Le ofrece el agua de vida a una vasija rota. Y eso es lo maravillosamente intrigante de la voluntad del Señor. Frente a ustedes tienen 2 vasijas bien rotas en las que el Señor, porque Él ha querido, no sé por qué ni le voy a preguntar, ha querido poner su agua. Entonces dice la palabra, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Este versículo 23 también lo he leído tantas veces
en la iglesia he estado en el ministerio de alabanza y todo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A ver, si alguno de ustedes ha estado en un ministerio de alabanza, seguramente le han leído y han repetido muchas veces este versículo. Yo también. El Señor me ha revelado varias cosas a través de este versículo para el ministerio de alabanza, para lo que necesita uno para adorar, que no es necesariamente una voz afinada o mucho talento musical, que hay que tenerlo también para inspirar, pero lo principal es adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero no quiero enfocarme en esa parte. Lo que quiero enfocarme es lo que le dice Jesús a la mujer samaritana en ese momento. Mas la hora viene y ahora es. Ahora es el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán. Le está revelando a la mujer. Ya está, estoy aquí. Ahora es cuando tienes que adorar. Ahora es cuando tienes que entregarte. Y esa palabra, ahora es cuando tienes que entregarte, ahora es cuando tienes que adorar, es para ti. Es para ti, tómatela personalísima, que el Señor te lo está hablando a través de esta vasija rota, pero te lo está diciendo el Señor. Ahora es el momento en que tienes que adorar en espíritu, porque Dios es espíritu, y en verdad. ¿Y qué cosa es en verdad? Recuerdan que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, adorar en verdad es adorar a Jesús. Eso es muy, muy importante. Y esto, tengamos en cuenta esto, dice, más la hora viene y ahora es. Y adorar, yo les hablaba del ministerio de alabanza y adoración, porque ahí estaba en la iglesia del santuario, hemos estado con mi hija, hemos estado en el ministerio, hemos cantado, hemos tocado, Dios nos ha tocado maravillosamente haciendo esa hermosa labor. Pero la adoración no significa solo cantar. La adoración en espíritu es entregar nuestra vida al Señor. La adoración en espíritu implica que nosotros veamos y agradezcamos cada pequeño milagro que el Señor está haciendo en nuestra vida a cada momento. El día de hoy Pierre me compartió una hermosa alabanza justamente que habla de ellos, que ahora se las compartiremos, que habla de eso. Millones de milagros, dice. Millones de milagros que no los podemos contar. Efectivamente, no podemos tener una contabilidad de todos los milagros que Dios hace en nuestra vida porque muchos de ellos ni siquiera los vemos. Muchas veces el Señor está salvando nuestra vida, está guardando nuestra paz, están los ángeles luchando y nosotros no lo vemos, ni lo vamos a ver, ni nos enteramos. Estamos caminando por la calle distraídamente, así como yo, que voy con mis audífonos ahí, escuchando mi música, ahí medio cantando afinado, y el Señor está luchando, sus ángeles me están guardando, y yo ni lo veo, ni me entero. ¿Ya? Esos son los pequeños milagros. El pequeño milagro de amanecer con salud, las conexiones como lo que ha hecho ahora, está haciendo Dios con Peter, con Patrick, que son estos hermanos que están allá lejos, con Pierre, con Carlos, la forma con Melissa. Miren esa forma maravillosa. Cómo nos conecta, de cómo nos conecta sin nosotros ni siquiera tener idea de por qué o cómo conocimos a las personas o cómo llegaron a nosotros. Lo que nosotros podemos decirles es que nosotros oramos pidiendo al Señor, envíanos personas para ayudar porque queremos servirte. Envíanos mujeres, varones, los que tú quieras para nosotros poder dirigirlos hacia ti, porque hemos podido nosotros saber que lo que Él nos da es incomparable. La paz que Él nos regala es increíble. La gente no la puede entender.
Y eso es gracias a su amor, al amor de Dios. Es Dios pura gracia. Él te escogió a ti, allí donde estás, cuando eras niño, cuando eras grande, y Él ya te había elegido cuando eras desde el vientre de tu madre, ya te había elegido. Pero nosotros en el camino de nuestro crecimiento... Antes que te formara, sí, dice la palabra. Exacto. En el Y en el camino a veces nos alejamos, pero Él nos atrae con sus lazos de amor. Y yo sé que en muchos de nosotros Él ha tenido contacto con nosotros aún cuando éramos adolescentes. Si yo les compartiera todas las cosas que el Señor me ha ido mostrando desde que yo lo conocí y por qué uso el nombre Siva, algunas de las mujeres ya lo saben, y es que el nombre que Él me regaló, porque dice que cuando tú te entregas al Señor, Él hace una nueva vida en ti, te pone un nuevo nombre, dice su palabra, como lo hizo a Abraham, como lo hizo a Jacob, y a todos a quienes les dio un nuevo nombre. Y así me dio a mí un nuevo nombre y me dijo Siva, y Siva significa en hebreo la luz de Dios. Y un día yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me pusiste ese nombre? Y él me lo reveló a través de una canción, que era una canción que yo cantaba cuando yo era adolescente, cuando yo me conocí con Gabriel en los Boy Scouts. Yo cantaba mucho esa canción cuando hacíamos las barras ahí en los Scouts, y yo le decía, oh, qué feliz cuando veo la luz de Dios en mi corazón. Yo cantaba eso como loca y gritaba para hacer barras, y no me daba cuenta que yo le estaba diciendo a Dios Cuando veo la luz de Dios que en mi era corazón. exacto. Y por eso me regaló ese nombre, Siva, la luz de Dios. Luz de Dios. Y cuando yo le pregunté al Señor eso, Él me dijo, por eso te di ese nombre, porque tú me cantabas cuando tú tenías 14, 15 años, tú me cantabas eso y decías que eras feliz con mi luz. Por eso te puse ese nombre, me dijo así. Y ese día lloré de gozo porque me di cuenta que el Señor desde allí ya me estaba hablando y me estaba cuidando y me estaba protegiendo. Y sé que lo mismo ha hecho contigo. Donde estabas, Él ya te estaba cuidando, ya te estaba guardando para lo que Él hoy quiere hacer contigo. Aleluya. Por eso hoy estás aquí, porque el Señor te ha elegido. Nada ha sido casualidad. No hay casualidades. No hay casualidades. Hay causalidad. Y la causa es que Dios Propósito. te ama locamente. Sí. Te ama como loco. Así es. Te ama con un corazón encendido. El fuego de amor de Dios, no hay nada que lo pueda ni siquiera entibiar por ti. Amén. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Miren cuánta sabiduría había en la palabra de la mujer. Miren cuánta sabiduría había en ella. Había puesto el Señor en su boca antes de encontrarse con Él. Le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Otras versiones de la Biblia dice, cuando Él venga, nos enseñará todo. ¿No? Esto se entiende que cuando el Mesías venga, decía la mujer, nos revelará la voluntad del Padre. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuán maravillosa revelación. Cuán maravillosa revelación ver al Señor cara a cara, ver al Señor y que Él te diga, yo soy. Imagínate que estás ahí no sé, en el Metropolitano, en la combi, en algún lugar, vienes hablando con alguien y le dices, mira, sí, va a venir el Mesías, ¿no? Y cuando venga el Mesías va a ser chévere porque nos va a revelar todo. Y cuando ya te vas a bajar te dice, yo soy con el que has estado hablando. Ahora, vamos a ver la reacción porque esta prédica se trata de Cristo, pero se trata de cómo solemos reaccionar nosotros ante Cristo. Dice,
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, miren, el Señor le había dicho, yo mismo soy. Acá está. Estás hablando con el Mesías, este pechito. Y ella cuando va, dice, ¿no será este el Cristo? Caminó un poco y por ahí que le entró una pequeña duda, porque lo dice en forma de pregunta. A pesar de eso, ella todavía creía y el Señor veía más su fe que su duda. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, o sea, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, o sea, levanten la carita, muchachos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A ver, detallito acá. No me quites la palabra. Ay, perdón. ¿Quién me sopla? Perdón. Vamos a retroceder un poquito. La mujer dejó su cántaro. ¿A qué había ido la mujer? Había ido a recoger agua. Había ido a recoger agua del pozo. Pero en ese momento la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. O sea, les comunicó la noticia a los hombres. Les comunicó la buena nueva. Aunque ella todavía tenía dudas en sus mentes. Miren cómo nos juega siempre la mente. Porque ella va y dice, no, miren, me he encontrado con Cristo. No dice, ¿no será este el Cristo? Y dice, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, ella creía por lo que el Señor le había revelado sobre ella misma. Entonces, ella estaba teniendo, ¿qué dice? Un poquito de fe, poquita fe, como dice el bolero. Una semillita de mostaza. Porque tenía duda. Aquí reconocemos que en la mujer había duda, pero el Señor no miró la duda, miró la fe. Si tú tienes duda, no dejes que el enemigo te acuse, porque en medio de esa duda está tu fe, aunque tu fe en algún momento se vea pequeñita, si tú te abrazas a ella, si tú crees y actúas en consecuencia, aunque sea con miedo, como cada vez que yo salgo a ustedes a predicarles, me muero de miedo de hablar cualquier cosa, pero tienes fe. Y miren lo maravilloso que el Señor hace, porque transformó la vida de la mujer
y de los samaritanos a los que ella les habló y les dio testimonio. Y aquí hablamos de adorar. ¿Por qué el Señor en una misma palabra nos pone el tema de la adoración y el tema de testimonio? Porque, hermanos míos, cuando nosotros damos testimonio de cada milagro o de algún milagro o de alguna cosa, favor, fruto o cualquier cosa que el Señor haya puesto, haya hecho en su vida, lo estamos adorando a Él. Ese testimonio que nosotros damos, como les conversábamos en reuniones anteriores, nuestro testimonio es tal vez la única Biblia que lea aquel vecino inconverso. Estos samaritanos eran inconversos. No sabían que Cristo había llegado ya. Y ella les lleva la noticia. Ella les lleva esa agua. Esta historia de la mujer samaritana a mí me conmueve personalmente mucho, porque a esta casa el agua llegó gracias a esta mujer que está aquí a mi lado. Ella decidió entregarse a Cristo de corazón, tomó una decisión radical y se entregó locamente al Señor. Yo en ese momento ni entendía. Yo tenía fe, pero esa fe contaminada con la que miramos desde el mundo, diciendo, como decíamos la semana pasada, ¿no? Sí, yo creo en Dios, ¿no? Ahí está Dios, sí, ahí está, ahí lo tengo ahí como que en la friend zone, ¿no? Sí, Dios, ahí ya en cualquier momento conversamos, ¿no? Ese tipo de fe tenía yo. Pero mi esposa me bendijo con mucha oración y a través de ella, de su testimonio, yo fui conmovido y el Señor ha estado obrando en nosotros y yo sé que va a obrar mucho en ustedes. Amén. Entonces, pero hay algo que el Señor me decía también. Y lo resaltamos no de casualidad. Decía, la mujer dejó su cántaro. ¿Por dónde está? ¿Quién me ayuda? Más arriba. Más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Ay, permíteme. No, más abajo. No, ya me pasé. Ya lo vi. 20 y algo. 28. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, y dio su testimonio a los hombres. ¿Cuál es ese cántaro? Ese cántaro del que habla en ese momento, que la mujer tenía en sus manos, ella iba con el afán de sacar agua al pozo, de sacar agua seguramente para beber, para lavarse, es una necesidad. Ella no estaba yendo a sacar vino, a sacar cerveza por un vicio, por una vanidad. Pero incluso ese cántaro que era para sacar el agua, ella lo tuvo que dejar. Y con esto Dios, he sentido yo que esta semana me ha dicho, tienes que dejar las cosas que no son para mí y poner atención, tú desatento, tienes que poner atención en las cosas que te estoy diciendo. Y yo creo que esa palabra también va para ti. ¿Cuál es ese cántaro? ¿Cuál es ese afán que tienes que soltar? Que yo tengo que soltar para ir y dar testimonio de lo maravilloso que el Señor está haciendo en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. El Señor puso especial énfasis en mi mente sobre esa escena. La mujer no dejó olvidado su cántaro. No dice, ay, la mujer se distrajo y se olvidó del cántaro. No dijo, dejó su cántaro como una decisión deliberada de enfocarse en ir y dar testimonio. La mujer había ido a buscar el agua física, pero el Señor la había llenado del agua de vida, del agua espiritual. Ahora, ¿por qué el Señor pone esa agua tan valiosa en cántaros rotos como esta mujer, como este servidor que les habla, o como esta servidora que está aquí al costado? Yo en mi mente, y día a día,
tengo una lucha tremenda contra mis propios defectos. Uno de ellos es que pienso mucho. Y el terreno favorito del enemigo es la mente, los pensamientos. Ahí es donde te pelea las batallas. Y yo cuántas veces le he dicho, Señor, yo quiero ser fuerte, yo soy muy débil, mis pensamientos siempre se distraen, se desvían hacia lo que a ti no te agrada. Y el Señor me recordó por qué a mí no me cambia el nombre como a Carla. Porque me puso Gabriel, que significa Dios es fuerte. Entonces, yo soy débil. Pero a él dice, bástate mi gracia, que yo me fortalezco en tu debilidad. Entonces, hermano, si tú tienes una debilidad, hermana, regocíjate de esa debilidad, porque es allí donde el Señor te va a dar victoria, porque es allí donde el Señor va a ser más y más fuerte tu presencia, su presencia. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo, aunque tu fe al comienzo sea dudosa, así como la de esta mujer que va y no declara, encontré a Jesús, aleluya, no sale, dice, oigan, ¿no será este el Cristo? O sea, de repente no, por ahí que mire que le achuntamos y es el Cristo. Pero esa poquita fe que ella tenía, el Señor la utilizó. Entonces, si tú sientes que tu fe es débil, que tú eres débil, créeme que el Señor te va a utilizar maravillosamente. Amén. Solo tienes que creer. Ahora, vamos a continuar porque este Juan 4 es, podemos hacer 5 o 6 reuniones con esta escritura. Dice, Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea, ellos venían, ¿no? De ver todo lo que Jesús había hecho, las señales y prodigios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Quien recuerda, Caná de Galilea es el lugar donde Jesús hizo su primera señal, donde convirtió el agua en vino. Bodas de su tía o de su primo, un pariente ahí. Donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, un político, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ojo con este detalle. Este no era un señor pobre. Este no era un señor que necesitaba meter al CIS a su hijo para que lo atienda. Este señor era un servidor, un oficial del rey. Como oficial del rey, me imagino pues que tendría acceso a los médicos de la corte, a los servicios suntuosos que suele tener un rey. Pero él fue a Jesús. Y esto nos dice algo. El Señor recibe ricos y pobres. Recibe oficiales y subalternos. Recibe grandes y pequeños. Entonces, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial, o sea, esto era casi como, o sea que si ustedes no ven que hago milagros, no me creen. Algo así, ¿no? Pero como les digo, cada palabra del Señor tiene un propósito. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desesperado, pero a la vez creyendo, porque esa palabra significaba que él creía que Jesús tenía el poder de salvar a su hijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y ojo aquí, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Porque ¿qué le dijo? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Obviamente en ese tiempo pues no había celular,
No había cómo llamar a casa y decir, oye, ¿en verdad se está salvando, se está recuperando el chico? Nada, él solo tenía que creer. Recordemos que en esos tiempos los caminos se hacían a pie o si tenías muchos recursos, en camello o en mula o en burro, pero estos animales no hacen grandes recorridos. Por lo general, si tú tenías que hacer un recorrido largo para hacerlo en camello, o tenías que caminar un tramo y subirte al camello, o tener varios camellos o varios burros. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Como había dicho, las traducciones pueden ser un poco imprecisas en este sentido. En otras traducciones dice a la hora 7ª y en otras traducciones de plano dice a la 1 de la tarde. Ya, o sea que el consenso debe ser que es a la 1 de la tarde. O sea que él viajó probablemente toda la noche, caminó o anduvo en camello, como sea, toda la noche para regresar a su casa y llegando y le dijeron que llegó al día siguiente, probablemente al amanecer, y le dijeron que su hijo el día anterior a la 1 de la tarde había dejado la fiebre, había mejorado. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él, ojo, varones, ojo, y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Aquí hay dos ejemplos para nosotros que el Señor ha puesto quirúrgicamente y de verdad que recién en este momento lo noto. De verdadcito, de verdad que recién en este momento lo noto. Porque en el caso de los samaritanos, el Señor a través de una mujer llevó la palabra a su pueblo. Pero aquí lo llevó a través de un varón y de un pater familias, como se decía en ese tiempo, de un cabeza de familia, de un hombre importante. Dice, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Es decir, cuando el varón está lleno de fe, cuando la cabeza del hogar está llena de fe, esa fe irremediablemente se contagia, se transmite. El Señor, si trabaja en la cabeza, va a trabajar en los demás. Y eso debemos tenerlo claro, aunque no lo veamos aún. Aunque por ahí la esposa todavía o sigue teniendo los defectos que tenía, o se va poniendo, no sé, se va pareciendo a la suegra, o no sé, pero el Señor ya está trabajando. Con tu fe, varón, esta palabra es para mis hermanos, con tu fe, el Señor está trabajando en toda tu familia. Nadie se va a salvar de la salvación. Amén. Nadie se va a escapar de la salvación. Nadie se va a escapar de la bendición en tu familia si tú crees. Amén. Entonces, miren cuánto nos regala el Señor, pero en esta noche el Señor ha querido que entendamos, ha querido mostrarnos que nuestra reacción ante sus maravillas y milagros mueve mucho. Él pone mucho, mucho poder en nosotros. Él pone autoridad en nosotros. En nosotros, varones, padres, pero también en mujeres. Tiene mucho poder. El poder de un testimonio de una mujer puede cambiar, puede conmover el corazón de su esposo, puede transformar a su esposo. No en vano dice la palabra, el varón no creyente es santificado en su esposa. El Señor tiene un diseño de familia por algo, para evitar que se nos escape la salvación. En verdad, el día de hoy hemos tenido testimonios lindos, hemos recibido testimonios hermosos de lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestros hermanos. He recibido yo en lo personal una bendición y les quiero compartir esto. Hoy día estaba yo
volviendo a revisar Juan 4, lo he revisado toda la semana, porque decía yo, Señor, no se me vaya a pasar alguito, pues, dame acá una sopladita. Entonces, antes de salir de mi trabajo estaba revisando otra vez Juan 4, pensando en la reunión, en compartir con ustedes. Y en el momento en que yo estaba revisando, porque estaba preocupado por esta reunión en verdad, me llama bueno, el contacto de mi principal cliente, que es una empresa grande, la verdad, para decirme que tienen otro trabajo más para ustedes. En verdad, ahorita estamos bombardeados de trabajo con mi socio y yo. Vamos a tener que contratar otra persona para que nos ayude con otro trabajo. Y justo en la tarde yo le decía a él, mi socio está ahí, él se llama José Angulo, es uno de los varones que está en el grupo de oración, en el grupo para orar, en la lista de varones para de los orar. varones que están ahorita para orar, ¿no? Lo que yo digo, los que están en salmuera. Y yo le digo, el Señor nos va a dar para bendecir a otras personas con trabajo también. Amén. Esa palabra fue como a las 2, 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde, que es un poco antes, yo salgo 5:30, 5:15, así. Estaba preparándome yo para esta reunión ya, y recibo esa llamada. Y esa llamada se trata de otro trabajo, de un trabajo grande, en el que la verdad no nos vamos a dar abasto, entonces vamos a tener que contratar a otros técnicos, otras personas que así como nosotros necesitan trabajar en esto, ¿no? Y en ese momento se me vino a la cabeza algo que el Señor siempre me repite. Cuando tú pones tus manos en mi negocio, yo pongo mis manos en los tuyos. ¿Ya? Y no es que uno haga la obra del Señor por conveniencia. Debemos cuidarnos de eso también. Dios sabe que yo quiero cuidarme de eso y que yo lo que quiero es honrarlo. Nosotros lo que queremos es honrarlo, servirlo, porque lo amamos, porque a pesar de que pecamos y a pesar de que, como les digo, somos vasijas rotas, queremos servirle. Y ahí va la otra parte de esta prédica. Y es nos preguntamos por qué el Señor pone su agua en cántaros rotos como nosotros. No tiene mucho sentido para un ser humano guardar el agua en un cántaro roto. Pero para Dios sí. Porque Dios sabe que un cántaro roto va a derramar el agua. Entonces recién con eso puede entender por qué es que estamos nosotros aquí frente a ustedes, siendo tal vez, no sé si los menos idóneos, pero chocamos en el palo. Entonces, cuando yo veo todas mis debilidades, mis defectos, la dificultad que tengo para mantenerme enfocado en el Señor, me doy cuenta que lo que el Señor hace, lo hace para que nos demos cuenta de eso, de que es Él el que lo hace, y no tengamos la tentación de la arrogancia, de creer que nosotros somos los que hacemos. Nosotros ponemos esa gotita de fe como la mujer samaritana, ese poquito de fe como el varón oficial del rey. Ponemos esos 3 panes y 2 peces como el niño en el Sermón del Monte. Y el Señor es el que hace las maravillas. Vamos a orar para poder aplicar en nuestra vida lo que el Señor nos ha revelado hoy. Y ser como esa mujer samaritana o como ese varón oficial del rey. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias porque nos has hablado, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por cada herida y por cada defecto que tenemos, Señor, porque sabemos que siendo cántaros rotos tú nos usas para derramar tu agua en los demás. Gracias por esa maravillosa obra que haces, Señor. Con lo poco que nosotros podemos hacer, tú haces algo mucho, mucho, mucho más grande, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los miembros de este ministerio, de los que están aquí presentes, de los que no se han podido conectar ahora y de los que van a salir tú trayendo, Señor,
a este grupo según tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias porque tú estás haciendo una obra de restauración en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente. Estás transformándolo todo y estás también transformando nuestras familias, Señor. Sí, Señor. Y además nos estás regalando, Señor, Gracias, Señor. la maravillosa bendición de participar de esta obra que vamos a hacer mañana. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Marco, de Joana, Sí, Señor. porque tú has dispuesto sus corazones a trabajar y lo vienen haciendo con denuedo, con alegría, Así es. con tu fuego, Señor. Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en ellos paz, Sí, Señor. gozo, el gozo de estar participando Sí, Señor. de su obra, el gozo de tener tu sabiduría guiándolos y guiándonos a todos, Señor. Gracias, Señor, por lo maravilloso que estás haciendo en ellos, Sí, Señor, Señor. y en todos nosotros. Amén, amén. Los que no Hermanos, pueden hablar, declaramos en el nombre de Jesús que van a ser bombardeados de de bendiciones. las bendiciones te van a corretear. Te van a te van a perseguir. perseguir. Las bendiciones van a Así estar es. en todos lados donde vayas. Buenas noches con todos, que Dios los bendiga y voy a compartir enlace mañana también si desean acompañarnos, bienvenidos, gloria a Dios por eso. Nos encontramos mañana en la noche, 8 de la noche. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Amén, Dios los bendiga. Amigos bellos, bye bye.